Muy bien chicos, como les había comentado, vamos a hacer ahora la guía número 3. Vamos a ir haciendo cada uno de los ejercicios y vamos a ver cómo se desarrolla esto con el tema de los ciclos y las estructuras de control para que lo puedan estudiar durante este fin de semana, ¿cierto? Y para que puedan verlo cómo funciona. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 1, ¿cierto? En el primer ejercicio lo que nos piden crear básicamente es esta tabla, ¿cierto? O esta información más que tabla, perdón, ahí sí. Esa información donde nos hablan de vendedores, código de curso y la cantidad de horas que tiene un curso. Ya, en particular el ejercicio no es tan claro sobre el hecho que haya que guardar esto, así que nosotros vamos a ir adaptando esto. Yo voy a crear una tabla, ¿cierto? Miren, de tabla que se llame capacitación, perdón, capacitación, ¿ya? Y en la cual voy a generar una tabla asociada al ejercicio que ven aquí. Voy a crear el campo que se llame root vendedor, ¿cierto? Que es un varchar 2 largo 10, por lo que yo veo ahí del ejercicio, ¿cierto? Obligatorio. No lo dejo clave primaria porque si se dan cuenta los roots se repiten. Código del curso, el code curso que es un number, ¿cierto? Sé que esto es un number no nulo también, todos los campos. La cantidad de horas también es un number no nulo. Luego viene la fecha desde, fecha desde. Ese es un campo del tipo date, pero como hay campos aquí que son nulos, no los dejo como campo obligatorio. La fecha hasta, mismo proceso, ¿cierto? Fecha hasta del tipo date. Y el último campo, el estado approve. Estado approve. Y eso yo veo que es un texto de dos letras, entonces voy a hacer un varchar 2 largo 2. Solamente le voy a permitir 2, no nulo, o obligatorio. De esta manera yo voy a crear esta tabla, ¿cierto? Voy a actualizar, aquí tengo mi tabla de capacitación. Y aquí voy a guardar la información como aparece en el ejercicio. Entonces, para el ejercicio número 1 voy a hacer mi bloque. Declare begin end. Si se dan cuenta, lo que aparece aquí son los roots de mis empleados bajo 6 cursos. Cada curso tiene una cantidad de horas. Entonces, primero, para recorrer a todos mis empleados, yo voy a hacer un ciclo for. ¿Ya? Recuerden que un ciclo for se crea de esta manera. ¿Ya? Digo for, una variable que yo voy a llamar x, ¿cierto? En, y aquí dentro yo voy a hacer una consulta SQL. Y aquí está el ciclo loop. Recuerden que esta variable se define de forma implícita, ¿ya? Y esto se llama, de hecho, cursor implícito, porque aquí va a guardar información. Dentro del paréntesis yo voy a hacer mi select, y el select que necesito es rescatar el root del vendedor. Por lo tanto voy a decir select root vendedor from la tabla vendedor. De esta manera, lo que estoy haciendo aquí, miren, con ese select que acabo de ejecutar es tener los 4 roots de mis empleados. Y este ciclo for va a ser cierto proceso 4 veces, una vez con cada root. Entonces ya tendría básicamente la primera columna. Ahora, el tema es que si se dan cuenta, cada root se repite 6 veces porque son 6 códigos de curso y todos se repiten 6 veces sucesivamente. Por lo tanto, para que haya una secuencia, digamos, dentro de mi ciclo for, para que esto se repita 6 veces, ¿cierto? Yo podría hacer otro ciclo for, ¿ya? Podría decir for, voy a hacer una variable llamada ahora i, ¿ya? Para que no choque con el primer nombre, in 1, 6. Quiero que haga el siguiente loop, en loop. Recuerden que esta es otra forma de hacer un ciclo for, pero ahora con un rango definido numérico. Entonces voy a tener el primer for, repite los root, los 4 roots, ¿cierto? Avanza cada root. Y aquí voy a avanzar del 1 al 6. Esto significa que el primer root que yo voy a rescatar, ese root se va a repetir 6 veces. El segundo luego se va a repetir 6 veces. El tercero 6 veces y el cuarto 6 veces. Entonces tendría mi segunda columna de código de curso. Luego, la cantidad de horas. Para hacer la cantidad de horas yo voy a hacer lo siguiente. Aquí yo voy a hacer un ciclo. Perdón, voy a hacer una estructura de control. Voy a ir poniendo comentarios para que sepamos qué hace cada uno de estos. El primer for recorre todos los roots. Y mi segundo for lo que hace es recorrer los 6 cursos por root. Finalmente mi estructura lo que hace es condicionar
cada código de curso con su cantidad de horas. Entonces yo voy a hacer aquí lo siguiente. Si el código del curso es 1, es el número 1, entonces, y hago el en if. Recuerden que un if comienza con if y termina con en if. Si el código es el número 1, o sea, el código de curso de mi ciclo es el número 1, la cantidad de horas es 15. Por lo tanto, yo voy a crear la variable cantidad de horas y voy a decir que es igual a 15. Aquí tendría el primero. Entonces ahora hago un else if. Si el código es el número 2, entonces mi variable cantidad de horas va a ser igual a 25. Dos puntos igual 25. Y así sucesivamente. Si el código del curso es el número 3, entonces la cantidad de horas va a ser igual a 20. 20. Ahora, fíjense que el 4 y el 3 y el 4 son la misma cantidad de horas. Entonces aquí yo voy a decir, si es 3 o y es 4. Así me ahorro escribir una línea más. Entonces yo estoy diciendo, si es 3 o es 4, cualquiera de los dos van a ser 20 horas. Voy con el siguiente. Si la cantidad de horas es 5, entonces, punto y coma, ahí sí, punto y coma. Si es 5, veo 5 son 18 horas. La variable cantidad de horas es 18. Y si no, el último número que me queda es solamente el 6. Voy a decir que la cantidad de horas va a ser igual a 22. Punto y coma. Lo que acabo de hacer con eso es una estructura de control que, dependiendo del número de la variable i, dependiendo de ese número, le genera un valor a esta cantidad de horas. Como acabo de crear esta variable, la debo definir. Recuerden, variable cantidad de horas del tipo numérica. Sí o sí la debo definir. No olviden definir sus variables cuando vayan a crear una para utilizarla. Como ya tenemos esto listo, lo único que me falta hacer aquí, miren, después del if, ojo, después del if, es guardar esta información. O sea, lo único que debo hacer es un inserinto, mi tabla capacitación, que yo le llamé capacitación, con los siguientes valores. Bajo los siguientes valores. El primer campo es el root. Recuerden que para rescatar el root, miren, nosotros hicimos ese for. Por lo tanto, ese root está guardado en esa variable. Yo aquí digo entonces x.root vendedor. Root vendedor. Ahí tengo el primer campo. x.root vendedor. El segundo es el código del curso y el código del curso está dado por la variable i. Por lo tanto aquí solo digo i. Así de simple. Y porque eso tiene guardado un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 dependiendo de la vuelta del ciclo. El tercero es la cantidad de horas, que es esta variable. Por lo tanto uso la variable cantidad de horas. Variable cantidad de horas. Luego viene fecha y fecha. Pero como esos campos no están definidos, simplemente los digo nulo. Y le digo nulo para esos dos campos. Para la fecha y para la fecha. Y para el último campo, el estado de aprobado, me dice el ejercicio que todos van a estar como estado aprobado PR. Por lo tanto, aquí yo voy a decir PR. Y listo. Una vez que tengo esto listo, vamos a ejecutar nuestro bloque anónimo, ¿cierto? Lo ejecuto. Ahí va, a ver, voy a borrar eso un poquito. Ahí sí. Ahí sí, perdón, se me está volviendo loco esto. Ahí sí. Voy a borrar ahí, lo quiero ejecutar. Me dice que el procedimiento terminó de forma correcta. Vamos a ver si esto funciona efectivamente. Voy a capacitación, actualizo los datos y aquí están guardados mis cursos. Si se dan cuenta entonces, ahora tengo todos los cursos que yo generé. Si se dan cuenta, tengo todos los root del 1 al 6. Fíjense, va cambiando del 1 al 6 cada uno. Porque estos root los recorre el primer ciclo for. Ese es el 1 al 6 del ciclo for interior. Y se guarda la cantidad de horas dependiendo de la variable i. Estos valores son nulos y el estado PR. Tendremos nuestro primer ejercicio. Creamos una tabla. Vamos repasando esto, miren. Creo primero un cursor implícito para recorrer los roots. Luego creo un ciclo definido del 1 al 6.
Luego creo una estructura de control dependiendo del valor de esa variable llamada i. Y finalmente, inserto. Tendríamos nuestro primer ejercicio listo. Vamos con el segundo, a ver cómo nos va con el segundo ejercicio. Ejercicio número 2. En el primer ejercicio dice requerimientos técnicos, definir dos variables bin para ser usadas en la implementación del loop. Como nos piden variables bin, miren, ahora yo voy a modificar esto un poquito. Voy a hacer lo siguiente, esa variable cantidad de horas la voy a usar con variable bin. O sea, voy a decir variable v cat horas y digo que es numérica. Haciendo este cambio, fíjense, yo lo voy a dejar eso ahí comentado para que tengamos al menos la idea de que antes lo habíamos hecho así. Y en todos los lugares donde yo he usado eso, que es dentro del if y acá, miren, le voy a cambiar la variable bin, recuerden que lleva 2 puntos al inicio, la variable bin, b, aquí también la variable bin, en todos los cantidad horas voy a usar a mi variable bin, ¿cierto? Miren, ahí está. Y acá, donde está la cantidad de horas, uso a la variable bin. Ahí tendríamos una, ¿ya? Entonces, miren, para probar que mi ejercicio funciona, ¿cierto? Voy a hacer un truncate. Recuerden que el truncate es un borrar. Voy a borrar los datos de la tabla capacitación, ¿ya? Actualizo, fíjense, se borró todo. Eso es el truncate. Borré y confirma. Recuerden que las variables bin, primero ustedes deben ejecutar su variable, miren, la acabo de ejecutar aquí arriba, y ejecutan su bloque anónimo, ahí está, pero con el segundo botoncito. Me dice que terminó correctamente aquí abajo, miren, ahí está, actualizo y ahí están mis datos. Ahí tengo una variable bin. El ejercicio me pide dos. Por lo tanto, yo para hacer otra variable, miren, me voy a aprovechar de esto del PR, ¿ya? Y voy a crear una segunda variable bin. Lo voy a llamar variable bin y voy a usar esto, el estado approve. Estado approve. Y esto va a ser un varchar 2. También la voy a ejecutar. Listo, tengo mis dos variables bin creadas. Al inicio del ciclo, miren aquí, le voy a dar un valor a la variable bin estado approve. Y su valor va a ser PR. Le estoy dando un valor de texto, si se dan cuenta. Cuando crean una variable bin, no le deben dar aquí el largo específico. Tengo mi variable bin. Y ahora, en vez de escribir acá PR, voy a usar a mi variable bin estado approve. Si se dan cuenta, fue utilizar una variable y otra variable. De nuevo voy a ejecutar el truncate para que me borre los datos de la capacitación. Miren, lo ejecuté, me voy a capacitación, actualizo para ver que todo se borró. Voy a volver a ejecutar mis variables bin, por si acaso. Ahí están creadas. Y vuelvo a ejecutar mi bloque anónimo. Vamos a ver si ahora funciona bien. Perdón, con el segundo botón ejecuto mi bloque. Recuerden que cuando utilicen variables bin, se debe ejecutar con el segundo botoncito. La acabo de ejecutar, voy a la tabla, actualizo y ahí está. Acabo de cumplir los requerimientos del ejercicio. ¿Ya? Traten de hacer eso siempre de alguna forma con sus ejercicios. Primero hagan los ejercicios, después ven el tema de las variables bin o lo que les vayan pidiendo. Muy bien, ahí tendríamos ahora sí el ejercicio número 1 ya completo y listo. ¿Ya? En el ejercicio número 2 ya lo que básicamente se nos pide, ya dice que consciente de las capacitaciones que se le hará a los vendedores, ¿cierto? Se requiere hacer un análisis de venta de estos mismos vendedores. Por lo tanto, le piden crear una nueva tabla, ya para luego crear una vista más adelante, ¿cierto? Que les permita hacer reportes. Dice, la estructura y especificación de la tabla. Aquí les dan una estructura definida. Ustedes deben crear su tabla en base a esto. Entonces, yo voy a crear mi tabla que se llama cliente gestión. Entonces, en mi ejercicio número 2, voy a subir esto un poquito, ahí sí. Voy a crear la tabla. Recuerden que los create table se crean fuera del bloque anónimo. Se llama cliente gestión. Paréntesis, paréntesis, punto y coma. Esta tabla está definida por un ID cliente. Primero voy a escribir los nombres. Por un root de cliente. Root cliente. Cliente, ahí sí. Por un nombre y dirección. Nombre y dirección.
Luego, crédito, saldo, crédito y saldo. Y finalmente un comportamiento cliente. Comportamiento guión bajo cliente. Esos son los campos. Ahora voy a ver los tipos. El ID es numérico de largo 6 obligatorio. Numérico de largo 6 obligatorio. Ojo, dice obligatorio. Después dice identificación del cliente y clave primaria. Se debe crear y utilizar una secuencia. Clave primaria, o sea, no es necesario yo diga no null, sino simplemente primary key. Recuerden que eso es automáticamente obligatorio. El root del cliente dice varchar 2 largo 10. Un varchar 2 largo 10 obligatorio. Aquí sí, not null. El root. En el nombre varchar 2 largo 30 obligatorio. Varchar 2 largo 30 obligatorio. Después, la dirección dice que es un varchar 2 largo 95. Varchar 2 largo 95. Obligatorio. ¿Por qué tan largo el nombre de la dirección? Porque dice dirección, comuna y ciudad concatenada. Ya, aquí hay que hacer una concatenación. El crédito es un numérico largo 8, obligatorio. Numérico largo 8, obligatorio. ¿Ya? Y es la línea de crédito. El saldo numérico, nuevamente largo 8, obligatorio, ¿cierto? Y dice que es la línea de crédito. Y el comportamiento es un varchar 2 largo 50, si no me equivoco. Sí, largo 50, obligatorio. Y esto es una clasificación. Dice si la diferencia es hasta 500.000, crédito con saldo, los valores anteriores, se guarda ese texto, y si no, se guarda ese texto, y si no, se guarda ese texto. ¿Ya? Bien, tengo mi tabla gestión, miren, cliente gestión, la voy a crear, se acaba de crear, a ver, cliente gestión, voy a cerrar mi otra tabla, aquí está, fíjense, está en blanco, la acabo de crear. Bien, después dice, como resultado del procesamiento, dice que se debe obtener lo siguiente, y esta es la información que se debe obtener. Habla de clientes, me voy a la tabla de clientes, tengo 11 clientes y justamente hay 11 IDs. Por lo tanto, atención aquí a una parte. En el primer campo dice identificador del cliente, clave primaria para el ID. Se debe crear y utilizar una secuencia. Dice, se debe usar eso. No se debe usar ese ID directamente. Deben crear una secuencia. ¿Cómo se crea una secuencia? Era create sequence, ¿cierto? Ustedes le van a dar el nombre. Yo lo voy a llamar secuencia ID client. Así. Voy a usar ese sec para identificar que esta es una secuencia. Start with, le digo que comience en el valor 1 y incremente en 1. Con esto yo acabo de crear una secuencia. Recuerden que una secuencia es un valor que aumenta de 1, perdón, que aumenta de forma constante, dependiendo de su especificación. Yo dije que aumente de 1 en 1 y que comience en 1. ¿Ya? Entonces tendría el valor de mi secuencia. Voy a hacer mi bloque anónimo, declare begin end. Y ahora vamos a ver la información que necesitamos. El ID va a estar dado por la secuencia, entonces eso ya lo tengo con esto, no me preocupo del ID. Luego viene el root del cliente. El root del cliente, entonces yo voy a hacer un select. Fíjense que primero me voy a preocupar de hacer mi select. Aquí voy a crear mi select. Lo voy a hacer mejor esto antes del bloque para no confundir los pasos. Voy a crear mi select. Selecciono root cliente, from cliente. Supongo que se llama root cliente, voy a ver. Mira. Sí, root cliente desde la tabla cliente. Entonces, si se dan cuenta, tengo mi primer campo listo. Además del root, me dice nombre, nombre del cliente, su nombre. Acá tengo el campo nombre, nombre, segundo campo listo. Bien. Después viene la dirección. Dice dirección, dirección comuna y ciudad concatenados. Tengo dirección acá, tengo dirección. Ahí tengo la dirección. Pero, si se dan cuenta, tengo solamente la dirección, la calle. Me falta la comuna y me falta la ciudad, como lo dice acá, miren.
comuna y ciudad. Por lo tanto, voy a tener que comenzar a unir. Tengo ID de comuna por aquí, vamos a ver. Tengo comuna. Y de comuna, y tengo la tabla comuna, ahí está. Por lo tanto, cliente C, inner join con la tabla comuna CO a través de cliente con comuna, se unen a través de code comuna. Code comuna igual a comuna.code comuna. Como ya acabo de unir esas dos tablas, ahora voy a concatenar aquí la dirección, voy a poner un espacio y concateno con la descripción. Descripción se llama el campo, fíjense, descripción. Listo, ahí tengo eso. Pero fíjense que acabo de perder algunos clientes, por decirlo de alguna forma. Tengo 9 y eran 11. Lo que pasa es que en el cliente algunos códigos de común están nulos. Por lo tanto, esto no es directamente un inner join, sino que sería un left other join. Vamos a probar con un left, a ver. ¿Aparecen ahora sí? Ahora sí aparece. Porque en ese caso me está mostrando con este left los clientes que no tienen comuna. Como es, si no me equivoco, el caso aquí de Oscar y Lidia. Ahora entonces voy a hacer otro join porque me piden también la ciudad. A ver, comuna y ciudad. ¿Dónde tengo la ciudad? Acá arriba. ¿Y cómo se unen? Code ciudad, code ciudad. Entonces, ciudad, CI. Y los voy a unir a través de comuna.code ciudad igual a ciudad.code ciudad. Acabo de unir esas dos tablas. Lo ejecuto y me doy cuenta que hay un error. Porque tengo descripción, fíjense, y descripción. La primera descripción de nuestro select es el de la comuna. Entonces digo CO punto. Y eso lo voy a concatenar con CI.descripción. Y ese CI es la descripción pero de la ciudad. Fíjense que nuevamente me acaban de aparecer 9 de 11. Por lo tanto, esto tampoco puede ser un inner join. También probablemente sea un left other join. Voy a probar de nuevo. Y ahora vuelven a aparecer los 11. Porque obviamente si esas dos personas no tenían comuna, no van a tener ciudad. Y al tratar de hacer la unión con la ciudad, obviamente quedaban nulos. Este era un left y un left. Listo, tengo la dirección. ¿Ya? Voy a seguir con la siguiente, voy a seguir ahí abajito. Después de la dirección dice crédito. El cliente tendrá por aquí un crédito, justamente, miren, ahí está, crédito, nada más que eso. Crédito, ahí está. Y además de crédito, después venía saldo, si no me equivoco, miren, saldo. Listo, ahí tengo mi saldo. Excelente. Después yo necesito el comportamiento, un cálculo, miren la diferencia entre crédito y saldo. Entonces yo voy a crear aquí crédito menos saldo. Y tendría mi columna ahí generada. Ese valor, lo voy a sacar al tiro. ¿Ya? En el ejercicio no me piden ninguna variable en particular, entonces lo voy a generar al tiro. Listo, entonces yo voy a tomar ese select, miren, lo voy a copiar. Lo voy a tener ahí copiado. Y aquí voy a crear mi ciclo for. Recuerden que el ciclo for, ustedes crean una variable y dice loop and loop. Esto es un ciclo. Ya, entonces aquí voy a poner, creo mi bloque anónimo. Entonces, dentro de este paréntesis voy a pegar todo el select que yo acabo de hacer. ¿Se fijan? Ahí está mi select. Le borro el punto y coma y ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? El select que yo acabo de hacer va a estar disponible para trabajarlo dentro de mi ciclo. ¿Ya? Tendría listo los datos. Ahora, precaución, recuerden esto, cuando trabajen con un select dentro de un ciclo for, todas las columnas deben tener un nombre específico. Root cliente no tiene problema, el nombre tampoco, pero esta columna donde hay una concatenación sí tiene un problema. Por lo tanto, yo le voy a decir as, le voy a dar un alias, ¿cierto? Voy a pasar esta columna abajo para que esté más ordenado. Como alias le voy a dar aquí dirección. Lo voy a ejecutar de nuevo, miren. Y ahora dice dirección. Crédito no hay problema, saldo tampoco, pero esa también tiene un problema porque hay una resta. También le doy un alias. As
Y esto lo voy a llamar comportamiento, asociado a lo que habla la guía. ¿Ya? Muy bien, entonces tendría todos los datos que necesito guardar. ¿Ya? Como ya tengo los datos, vamos a ver cómo lo trabajo ahora. Dentro de mi ciclo, aquí, el proceso final, lo que yo debo hacer como tal es guardar información en esta tabla. ¿Ya? Entonces miren, voy a hacer básicamente lo que debo hacer como insertar. Debo hacer un inserinto. Esto es lo que debo hacer finalmente. Insertar en la tabla cliente-gestión los siguientes valores. El primer campo que debo insertar es el ID del cliente. Ese ID de cliente viene a través de la secuencia. Por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir el nombre de mi secuencia, secuencia ID cliente punto nextval. Este comando me permite ir recorriendo los valores de la secuencia. Nosotros habíamos creado esto, miren, secuencia. Esa secuencia comienza en 1. Al yo utilizar el nombre de la secuencia .nextval, va a tomar el 1. Pero cuando se vuelve a ejecutar este mismo comando, toma el 2. Y después el 3, y el 4, y el 5, y así sucesivamente cada vez que yo lo llame como comando. ¿Ya? Listo, tengo el primer valor. Ese va a ser el ID de la secuencia, el ID de cliente. Después el root del cliente viene desde el select, que está acá. Por lo tanto, dice, lo voy a hacer uno en cada línea para que quede ordenadito esto. Así. X.rootClient. Recuerden que el root del cliente está aquí y esto se guarda en mi variable X. Listo, tengo el segundo. El tercero es el nombre. El nombre también está guardado en X, X.nombre. Después del nombre viene la dirección, pero la dirección en particular, como tiene un alias, miren, acá arriba, esa dirección, yo digo X punto, y como es un alias con comillas, digo dirección con comillas, exactamente igual al alias. Después de la dirección viene el crédito, X.crédito, está aquí, miren, ahí, en X. El saldo, lo mismo, X.saldo, está guardado aquí. Listo. Y para el último campo, para ese campo, lo que nos piden es guardar un texto. Y ese texto es los textos que están aquí definidos. Esos textos están definidos por el valor de esta diferencia. Y esa diferencia nosotros la habíamos encontrado acá, miren. Aquí. Crédito menos saldo. Miren, voy a ejecutar de nuevo el select para que recordemos eso. Ahí está la diferencia. Entonces, dependiendo de este número, el que ven aquí, yo voy a clasificar esto. Entonces, antes de insertar ahí, antes de yo poder insertar esta información, necesito generar ese texto. Por lo tanto, voy a decir lo siguiente. Si, miren, aquí voy a poner como comentario, para que sepamos lo que estamos haciendo, ¿cierto? Creo mi variable del texto a guardar en la columna llamada comportamiento. Comportamiento cliente. Entonces esto dice, si este valor, ese valor, x punto comportamiento, porque este valor, miren, esa resta, yo lo guardé con ese alias en la variable x. Si ese valor dice que es, si la diferencia es hasta 500.000, o sea, si es menor o igual a 500.000, ahí está, menor o igual a 500.000, entonces, y termino mi if, en una variable comportamiento, no confundan los nombres de comportamientos, miren, variable, va a ser igual a el siguiente texto. Dice, miren, lo voy a simplemente copiar y pegar. Cliente realiza muchas compras. Ahí está. Muchas compras. Después dice, el SIF. Dice si está entre 501.000 y 1.000.000. Digo entonces, si el comportamiento que viene desde X,
si ese comportamiento que viene desde X está entre 501.000 y 1.000.000, entonces mi variable comportamiento, la variable, el valor de la variable, va a ser el siguiente, miren. Cliente medio respecto a compras. Copio y pego. Reutilicen el texto de su guía. Y si no, que es el último posible caso, si no, mi variable comportamiento va a ser igual a el último texto. Y el último texto, fíjense que está dado por cliente no compra, candidato a campaña a marketing. Acabo de hacer una validación, miren, con un if, de la variable x.comportamiento. X.comportamiento viene desde aquí. Fíjense, ahí está. Lo único que me falta hacer es lo siguiente. Primero, yo creo una variable, la defino. Variable comportamiento. Es un varchar 2 largo, fíjense largo, 50. Voy a usar el mismo campo de la tabla, cliente gestión. Básicamente es este campo. Podría, de hecho, fíjense, miren, voy a hacerlo de otra forma. Cliente gestión, la tabla, punto, comportamiento, cliente, porcentaje type. Estoy copiando el mismo tipo de ese campo. Estoy siendo un poco más riguroso con el tipo de datos. Como ya tengo definida la variable, ya tiene un valor la variable, lo único que me resta hacer es que al momento de insertar, se inserte el valor de la variable comportamiento. Y listo. Voy a mi tabla, está vacía. Voy a ejecutar mi ejercicio. Vamos a ver, ojalá esté todo bien escrito y bien hecho. Vamos a ver, ejecuto. Dice que terminó correctamente. Me voy a cliente gestión, actualizo y ahí están todos mis clientes. Fíjense que el ID fue numérico. Tenemos root, nombres, direcciones, crédito, comportamiento. ¿Ya? Este ejercicio puede tener una pequeña trampa por aquí si escriben demasiado texto en esta variable, porque es máximo 50. En algunos casos ahí escriben un poco más y se pasan del número de 50 caracteres. Ahí tendríamos nuestro segundo ejercicio. Entonces, en resumen, miren, lo que yo hice fue lo siguiente. Primero creé una tabla, luego creé una secuencia. Por separado, primero yo hice el select. Les recomiendo que hagan eso, ¿cierto? Para que tengan conciencia de cómo se hace el select primero. Y luego con mi bloque anónimo. Como ya tengo listo el select, simplemente lo pego en mi ciclo for. Ahí está, mira. Y hago loop, end loop. Luego, hago una estructura de control para asignar valor a la variable comportamiento. La variable comportamiento puede ser ese texto, ese o el tercero. Y está dado por el valor de x.comportamiento, que es la resta entre crédito y saldo. Finalmente, lo que hago aquí es insertar los valores en la tabla de cliente gestión. Y utilizo lo siguiente: la secuencia, un valor de mi variable x, otro valor de la variable x, otro valor de la variable x, pero con el alias correspondiente, otro valor de x, otro valor de x, y el valor de la variable comportamiento asociada al ejercicio. Ahí tendríamos el ejercicio 2 listo. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 3 para ver más o menos lo que dice.